Gran parte de mis amigos están drogados, venden droga. Gran parte de mis amigos con 15 años ya tienen hijos. A los 15 años hicieron una familia. Al tiempo dejaron su familia y se fueron. Y yo veía y decía, le daba gracias a Dios. Cada vez que llegaba a Rosario le daba gracias a Dios porque me llevaba para mostrarme dónde estaba yo. Soy Miqueas Ezequiel Benítez, tengo 22 años, nací en Rosario y actualmente hace 6 años que estoy viviendo acá. En realidad yo siento que todo empezó desde antes que nací. Yo me crié en una familia donde mis padres sabían de Dios, conocen de Dios, pero mi mamá consumía muchas pastillas para cuidarse. Cuando ellos toman la decisión de casarse, ella siempre anhelaba tener un hijo. Entonces, en ese proceso ella no se había enterado de que había quedado estéril, no podía tener hijos. Entonces, desde que se casaron en adelante fueron 6 años en donde ella oraba y pedía a Dios por su hijo, pedía por tener un hijo. Y se tuvo que empezar a hacer análisis, hacerse cosas para ver por qué no podía tener hijos. Y hubo un día que ellos tuvieron una reunión. Ella empezó a darse cuenta que subía mucho de peso y en base a eso también hacía ejercicio. Hacía ejercicio para bajar de peso, pero lo que no sabía ella que ya estaba cumpliéndose lo que tanto pedía. Fueron a la reunión en su iglesia y fue un pastor invitado. Y ahí cuando el pastor pasa y le predica a ellos, le dice que lo que ella estaba pidiendo durante 6 años se había cumplido y estaba en su vientre. Ella cuando se casaron, el anhelo de tener un hijo le llevó también a saber cómo me iba a poner de nombre, que ahí es cuando me pone Miqueas Ezequiel, que son 2 profetas. Entonces ella, desde antes de que yo naciera, también profetizaba en mí y ya sabía cómo me iba a llamar. Después, la infancia, yo puedo decir que fue linda, pero desde casa para afuera, digamos. Mis amigos y todo, pero desde casa para adentro era un desastre. Nosotros sabíamos que conocíamos de Dios, mi familia era cristiana, iban poco a la iglesia, tenían poco de Dios, pero conocían, pero existía mucha violencia de género. Yo era chico y veía cómo mi papá le pegaba a mi mamá, cómo mi mamá también se pegaba, discutían, se insultaban, yo lo veía todo cuando era chico. Después, con el tiempo, ellos ya estaban pasando por un proceso de separación, se estaban por separar. Y cuando se separan, mi mamá se da cuenta, mi papá iba y venía, era de estar un tiempo en casa, discutían y se iba, pero mi mamá ya empezaba a sentirse sola de vuelta. Y ahí es cuando ella vuelve a pedirle a Dios por una compañera. Estábamos nosotros 2, pero ella quería una compañera que la acompañe. Y ahí cuando yo me doy cuenta la fe que tenía mi mamá. El anhelo de lo que ella pedía con tantas ganas, se le cumplía. O sea, Dios lo cumplía. Yo tenía 7 años y tuve mi primera hermana, que ahora está con ella en Rosario, que mi mamá cada vez que hablo, ella está orgullosa de su hija porque es la compañera que siempre quiso. Y ahí es cuando nos quedamos solos, nos quedamos nosotros 3 con mi mamá. Pero lo que mi papá había hecho, de pegarle, de insultar con mi mamá, todo, a mí me quedó muy grabado. Y yo pensaba que estaba bien lo que hacía mi papá. Yo pensé que lo que hacía él era correcto. Y empecé a hacer lo mismo.
Yo le levantaba la mano a mi mamá, le pegaba, le insultaba. Hacía todo lo que mi papá hacía. Mi papá se va de casa, nos deja solo. Arma su familia. Y con el tiempo yo quería hacer lo mismo que él. Quería seguir sus pasos. Yo pensaba que era lo que estaba bien. Entonces tomé la decisión también de irme de casa, de dejar a mi mamá y a mi hermana. Y cuando me voy con mi papá, me voy a su casa, me voy donde él había formado su nueva familia. Estaba con su pareja, que ahora es su matrimonio. Y ahí cuando empecé a conocer la calle, digamos, de Rosario. Empecé a conocer amistades que en ese tiempo yo pensaba que eran amistades, pero no lo eran. Eran gente que no me ayudaba, que no te acercaba a Dios, te alejaba completamente de lo que era la vida. Empecé a ver armas, empecé a ver robos, empecé a ver drogas. Pero yo siempre digo que tuve unos padres muy buenos, porque siempre que ellos me tenían que hablar, me hablaban con lo que Dios tenía que decirme. Y a ellos cada vez que venían a hablarme a mí, me daban consejos. Yo siempre sabía que mi mamá oraba siempre por mí. Entonces yo llegué a un momento de tener droga en la mano y no la podía consumir. No podía consumirla porque Dios me hablaba y me decía que no. Y otra, que me acordaba de mi familia, de mi mamá y de mi papá, que siempre oraban por mí y no podía consumirla. Pero he conocido mucho la calle, he tenido armas en la mano, no la usaba, pero las tuve. Me han robado, he visto robos, he visto muerte. Tuve amigos que lo mataban en la esquina de casa mientras yo estaba ahí. Y todo eso yo pensaba que era lo que era mi vida. ¿Sabes qué? Lo que yo después me enteré fue, mi papá una noche yo estaba en mi casa, donde estaba viviendo con mi papá. Mi papá sale una noche a hablar con un amigo de él, y a media cuadra vivía otro amigo que también conoce de Dios, y estaba cenando con su familia, y en eso Dios le muestra cómo iba a terminar yo si seguía viviendo en Rosario. Y también le muestra a él dónde estaba mi papá en ese momento, que mi papá estaba en la esquina de mi casa. Entonces él sale corriendo de la casa buscando a mi papá y va directo donde está mi papá y le dice: tenés que llevártelo a mi IKEA de Rosario porque va a terminar mal. Yo hasta el día de hoy no sé qué era lo que era terminar mal, pero Dios también cuidaba y protegía las palabras, porque no vino y dice: si vos no lo sacás, tu hijo va a estar muerto. Pero me lo imaginé, sabía que o iba a estar muerto, o iba a estar drogado, o en la cárcel, o haciendo una vida que no era buena. Cuando pasó eso de que vino el amigo de mi papá a contarle eso de lo que le mostraba a Dios, mi papá fue en 2014, que todo el año fue salir de vacaciones. Yo estaba recontento. Yo no sabía lo que había pasado. Yo no sabía lo que habían hablado. No sabía que existía esa charla. Pero mi papá me sacaba de vacaciones y nos íbamos con su pareja y la hija de su pareja a Mendoza, nos íbamos a Córdoba, nos íbamos a San Luis, todo, pero mi papá lo hacía porque estaba buscando un lugar. Mi papá buscaba un lugar para nosotros, para sacarnos de Rosario. Nos quería sacar de ese lugar. Quería una vida nueva para sus hijos, quería una vida diferente. Entonces, cuando él nos saca de Rosario, nosotros venimos para acá en 2014, en julio, y yo siempre anhelaba conocer la nieve. Quería conocer la nieve.
porque él ya había venido antes y yo quería conocerla como él también la conoció. Llegamos a Rosario y vinimos a la casa de Carlos y Claudia, que son muy amigos de mi papá de toda la vida, y ellos fueron los que nos trajeron a la iglesia. Y esa fue la primera vez que me acerqué a la iglesia porque yo quería. Porque antes iba a la iglesia, pero era chico y podía ir a la escuela dominical, como se le dice, o iba por obligación. En 2014 mi papá toma la decisión de vender todo, vende todo lo que era nuestro, todo lo de Rosario, vende la tele, todas las cosas, y nos vinimos. Yo enojado con mi papá, un rencor, todo, porque no quería dejar a mi mamá. Yo no quería dejarla a mi mamá sola. A pesar de que ya la había dejado sola, yo no la quería dejar. Y estaba muy enojado. Y la verdad que cuando más me quebranté fue cuando la despedida. Despedir a mi mamá. Eso creo que fue muy difícil. Y yo le había prometido, digo, mami, si de acá a un mes me va mal, yo me vuelvo. No sé cómo, te pido a vos que me pague los pasajes o veo, pero yo me vuelvo. Mi papá me decía, bueno, haz lo que quieras. Pero yo sabía que él no me iba a dejar. Él una vez que me traía para acá no me iba a soltar. Vinimos en 2015, febrero del 2015, con un auto, un tráiler atrás que traía un colchón de 2 plazas y nuestra ropa, nada más. Veníamos a empezar de nuevo, no tenía trabajo mi papá, no teníamos una casa acá. Veníamos a que Dios vuelva a comenzar todo de nuevo. Conocí a Dios de una manera muy grande, me bauticé, que yo decía, no, lo veía como algo común nomás de que la gente lo haga, pero era tanto amor que yo sentía, tanto de Dios que sentía que yo estaba feliz. Y eso también me hizo llamar a mi mamá y pedirle perdón. Yo llamaba, cada vez que hablaba con mi mamá, yo le pedía perdón por todo lo que le había hecho, desde que le había pegado, desde que discutíamos. Dios me mostraba eso y me decía, Dios me hizo cambiar completamente mi vida. Yo la veo a mi mamá y ahora digo, el que la toque no sé qué pasaría, o sea, yo me volvería loco. Y yo antes le pegaba siempre. Y mi mamá, todo lo contrario, mi mamá es un amor, vos la ves y decís, no pasa nada, hijo, fue del pasado, no te preocupes, no, ya está, ya quedó atrás todo eso, no te hagas problema, yo siempre te voy a perdonar, vos sos mi hijo, sos el hijo deseado, sos el hijo que tantos años oré. Yo ahora la veo a mi mamá y es lo mejor que tengo. Yo empecé a ver las cosas diferentes, empezar a ver la vida diferente. Llegué a la iglesia y era como las puertas me la abrieron gigantes, el cariño que te daba la gente, el cariño que a veces necesitaba, los consejos que me daban, la palabra que me daban, era como algo impresionante, era hermoso, era todo tan lindo que vos decís, yo de tener tanto rencor con mi papá porque me alejó de mi familia, hoy le doy gracias. Hoy le doy gracias a mi papá por haberme sacado de donde estaba. Yo le digo, él fue uno de los que Dios puso para que me cambie la vida. Yo ahora voy a Rosario y veo a mis amigos y gran parte de mis amigos están muertos. Gran parte de mis amigos están drogados, venden droga. Gran parte de mis amigos con 15 años ya tienen hijos. A los 15 años hicieron una familia. Al tiempo dejaron su familia y se fueron.
Y yo veía y decía, le daba gracias a Dios. Cada vez que llegaba a Rosario le daba gracias a Dios porque me llevaba para mostrarme dónde estaba yo. Me llevaba para que yo me dé cuenta de dónde me sacó. Yo hace 4 años conozco una persona que ahora es mi novia y yo con el tiempo, ella también me ayudó mucho a conocer de Dios, pero yo lo que mi papá hacía, yo lo hacía con ella. Yo lo que hacía con mi mamá también lo hacía con ella. Nosotros discutíamos y nos pegábamos, peleábamos siempre. Y hubo una noche que peleamos fuerte y ella me dice, esto no va a seguir así, vamos a orar. Y era de pelear y discutir a orar y decir, vamos a cortar con todo eso, porque esto es una maldición que vos tuviste, es algo que tu familia te lo heredó y vos no tenés que seguir con esto. Y hicimos un acto profético, estábamos nosotros dos solos, hicimos un acto profético, agarramos aceite ungido y nos pusimos en la mano y ella empezó a reprender todo y dice, sacamos todo acto de violencia de nuestra vida, sacamos todo lo malo que nos haga, empezamos a reprender y ahí es cuando yo pude soltar, porque yo le pedía perdón a mi mamá pero no había cambiado mi forma. Yo le pedía perdón a mi mamá porque la tenía lejos y cuando la tuve no la pude valorar, pero seguía haciendo lo mismo. Y yo me daba cuenta que lo que hacía no era mío. O sea, yo no lo podía controlar. Yo eso lo hacía porque me salía y yo le pedía a Jessy que me ayude, que no podía controlarlo, que yo lo hacía pero no podía controlar eso. Nosotros vamos a soltar eso y nuestra vida va a cambiar. Y ahora, ya 4 años de novios, estamos por dar un paso gigante, nos estamos por casar, estamos por formar una familia, estamos por armar una vida y todo eso se lo debemos a Dios, porque Dios siempre estuvo, Dios siempre está, Dios cuando más necesitábamos, Él nos daba la mano. Yo a veces me sentía solo, me sentía débil, no sabía cómo hacer y ella venía y me hablaba y me decía, vamos a orar. Yo no quería saber nada a veces y ella venía y me decía, tenemos que orar, tenemos que buscar a Dios. Y yo he cambiado mucho, he cambiado de cosas. Dios me apartó de amistades y me puso una familia. Que esa familia es acá en la iglesia. La familia se llama CFN. Yo tenía amigos que no me ayudaban en nada y ahora tengo amigos que cada vez que nos juntamos hablamos de Dios, hablamos de la palabra. Y es re lindo porque también Dios me muestra cómo con mi vida le cuento a otras personas lo que pasé. Yo voy y hablo de mi vida a otras personas y yo escucho cómo ellos me escuchan y yo digo, qué lindo es demostrarle a la gente lo que fui y lo que era. Yo lastimaba a otra persona, pero me daba cuenta que yo me lastimaba. Cada golpe o cada discusión que teníamos me estaba lastimando a mí mismo. Me hacía menos hombre de lo que era. Yo creía que era fuerte y era todo lo contrario, me sentía peor. Yo encontré la paz en Dios, yo encontré la salida a todos esos problemas en Dios. Dios me sacó de todo eso. Dios me salvó de toda la violencia que pasé, Dios me salvó de la muerte, Dios me salvó de las drogas, me salvó de estar en la cárcel. Yo hoy me levanto y miro afuera y digo, gracias Dios, gracias por darme un día más de vida. Yo me acuesto y oro. Yo todos los días es escuchar música, escuchar alabanza, escuchar
prédicas, escuchar. Mi vida es ahora esa. Mi vida es buscar de Dios completamente en todo momento. No me imagino. Yo si no tuviera de Dios es volver como hace 10 años atrás. Es volver a la calle, es volver a la droga. Es buscar felicidad en otra cosa que no es felicidad en realidad. Es tropezar otra vez, equivocarme otra vez, terminar hasta muerto. Y ahora yo sé que Dios como que me dio una vida, me dio otra vida. Me hizo cambiar, me hizo darme cuenta de lo que es. Yo le debo todo a Él. A Dios le debo todo. Y también le doy gracias por nunca soltarme. Le doy gracias por siempre estar cuando más necesité, de poner personas importantes en mi vida para ayudarme, para protegerme. Porque estuve mucho tiempo solo y aún así Él ponía personas y me ayudaban y hablaban de Dios. Y desde que me fui de Rosario, Dios no paraba de ponerme personas que solo venían de Él. Tuve un papá que me hablaba de Dios, tuve una mamá que me hablaba de Dios. Ahora tengo una persona que me habla de Dios. Tengo una familia. Con Dios todo es posible.